ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, desde Radio Munker, Santa Clara del Mar, para toda la costa atlántica y el mundo. Hoy tenemos un tema muy importante y tenemos un invitado que ha dado conferencia a nivel internacional en Estados Unidos también y reside acá en la Argentina, que es Fernando Mados. Y vamos a hablar de los sueños y sus significados. La ciencia hoy, y justamente ayer estaba mirando un informe científico que está reconociendo que en el tiempo que soñamos, dormimos, que son la tercera parte de nuestra vida, la conciencia de alguna manera está viviendo en otro plano real. De a poco la ciencia lo está aceptando, algo que los místicos han dicho durante milenios. Muchas personas viven sueños premonitorios, casos de accidente de avión, que personas que han soñado el día anterior al vuelo que el avión se caía y ellos mismos no subieron al avión y el avión se estrelló. Fenómenos de ese tipo hay infinidad y todos tenemos algún tipo de sueños, tanto simbólico, con números, con sucesos que nos ocurren luego de haberlo soñado. Entonces vamos a estudiar todo esto con Fernando Mados. Cuando quieras, puedes conectarnos con Fer y podemos comenzar. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola Maximiliano, sí, te escucho muy bien. Para que tenemos un tema, tu retorno es muy bajo. Ok. ¿Está al máximo? ¿Ahora Fer? Bueno, ¿me escuchan bien? Ahora mucho mejor. Sí. Perfecto. Bueno, nuestro saludo para vos, para toda la audiencia. Gracias por la invitación y como lo decías, bueno, la idea es compartir este tema que es tan apasionante porque es parte de nuestra vida, ¿no? Vos decías, un tercio de nuestra vida O más, la vivimos. y más, creo que más, porque muchos dormimos siesta y dormimos más horas, a veces. Exactamente. Sí. Depende de cada uno, un Claro. poquito más, un poquito menos, pero realmente es una gran parte de nuestra vida y bueno, lo decían los antiguos, hay que conocer ese mundo. Uh-huh. Cuando quieras, comenzamos. Sí, adelante Fer. Ahí comenzamos por la placa número 1. Contanos Perfecto. un poco. Bueno, no la estoy viendo por aquí, pero me comentás. La placa que habla sobre Grecia y Roma. Perfecto, bueno, eso simplemente... ¿No tenés retorno visual en ningún lado ahí? Sí. No lo estoy viendo, pero no importa. Bueno. Vos me vas diciendo y la cambiamos. Sí, no hay problema. Bueno, eso es simplemente una reseña de esto que estábamos diciendo, ¿no? La importancia y la relevancia que tienen los sueños en la vida de una persona no ha pasado desapercibida en ninguno de los momentos. Hoy la ciencia trata de descifrar... Se cortó la imagen de Fer, para que no tenemos señal acá. Okay. Ahí está, volviste. Bueno. Decíamos que realmente el tema de los sueños es algo que siempre nos ha intrigado, siempre ha sido, como es parte de nuestra vida, tratamos de entenderlo, ¿no es cierto? Como sociedad, como especie queremos comprender qué es eso. La ciencia hoy, vos lo decías, trata de descifrar qué son esos fenómenos de los sueños, qué hay detrás de ellos, por qué a veces suceden cosas que no tienen casi una explicación, ¿no? Incluso a nivel científico se sabe que durante el sueño el cerebro está tan activo que supuestamente no deberíamos estar despiertos.
Que no lo pueden explicar. Hay ciertas fases que se les llaman, bueno, se las denomina de distintas maneras y hay algunas donde realmente el cerebro se encuentra muy activo. Por eso se supone que son simplemente proyecciones mentales, ¿no? Sí. La idea es hablar un poquito de esto, de qué son los sueños y de por qué las antiguas culturas también le dieron tanta trascendencia, tanta importancia. Por ejemplo, en la Biblia hay más de 700 menciones a los sueños. Si no fuese algo importante, no estaría con tanta, digamos, presencia en un texto sagrado, ¿no? Si nos vamos a cualquiera de los libros sagrados, vamos a encontrar que los sueños son algo realmente importante. Los griegos, los egipcios, le daban tanta trascendencia que llevaban personas que tenían la capacidad de interpretar estos sueños a las guerras o que acompañaban a los mismos gobernantes porque se consideraba, digamos, una persona con facultades, aquella que tenía la capacidad de interpretar los sueños, de poder lograr comprender esos mensajes que muchas veces vienen en símbolos, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito de eso también. Pasemos a la siguiente. Bueno, la siguiente placa. Bueno, acá simplemente vamos a mencionar algunos tipos de sueños para que todos quizás podamos identificar algunos que quizás hemos podido tener. Podemos hablar de sueños recurrentes, es decir, sueños que se nos repiten a lo largo de la vida o durante un tiempo, durante un periodo. Sueños que a veces los olvidamos y cuando los volvemos a tener los recordamos, es decir, porque se vienen presentando. Como decías vos, sueños premonitorios, sueños reveladores, sueños sobre el futuro, sueños sobre las cosas que nos rodean, sueños que nos revelan, que nos dan información que nosotros no tenemos, que nosotros no percibimos, pero que hay algo dentro de nosotros a través de los sueños que nos revela información. Yo recuerdo un caso hay un programa muy bueno que se llama El Día Menos Pensado chileno de la década del 90, ahora se hizo el nuevo, pero esa es la mejor versión, de un caso de una señora que iba a firmar una escritura, se había enamorado de una persona, de un hombre, iban a firmar una escritura, un negocio, iban a empezar juntos, y sueña la noche anterior a firmar, la llevan en el sueño a una parte de la escritura del convenio, que lo leyera. Entonces fue al día siguiente, el cuerpo físico real despierta, buscó esa hoja y descubrió que había un ítem que a ella la terminaban estafando. Maravilloso. Sí, muy bueno, buen caso, documentado por eso. Eso, digamos, ¿cómo se sucede, no? Uh-huh. ¿Cuál es la explicación de un fenómeno como ese? Si solamente lo dejamos a simplemente una cuestión de tipo subconsciente y de proyección mental. No tiene mucho sentido. No, ahí había un caso real porque en realidad el novio las iba a terminar estafando por un ítem. Como eran pareja, él quería que leyera rápido la escritura y firmara. Exactamente. Era todo un engaño que había. Y casos como ese hay muchos, incluso en la historia, en distintas crónicas, ¿no? Por ahí vamos a comentar algunos de ellos porque son algunos realmente muy famosos y relevantes también. Bueno, podemos decir también que es muy común soñar con personas muertas, Sí. encontrarnos en los sueños con personas que ya no están con nosotros físicamente, e incluso ellos hasta nos revelan cosas. Hay casos famosos como el de Dante Alighieri, que le reveló a su hijo dónde estaban los últimos escritos de la Divina Comedia. Los había ocultado él antes de morir, y gracias a eso se pudo terminar esa obra que había quedado aparentemente inconclusa. Sí, yo he visto casos, por ejemplo, reales documentados de personas que han soñado dónde estaba un cofre con dinero del papá que se le presentó en el sueño y le avisó dónde estaba guardado en una parte específica de la casa. Uh-huh. Exactamente. Estamos hablando un poco de esto, ¿no? De esa información que se va revelando a través de los sueños. Sueños también que a veces personas dicen tener en lugares que... Esto es común, ¿no? Uno sueña con un lugar y lo siente familiar. Siente que lo conoce, siente que lo puede recorrer, sabe dónde están las cosas, pero aparentemente uno nunca estuvo en ese lugar. Sueños también vívidos, sueños que los sentimos como muy reales, sueños que nos imprimen una emoción de realidad tremenda, al punto tal de que cuando nos levantamos, bueno, recién tomamos conciencia de que fue un sueño, ¿no? Porque parecía algo demasiado real. Sí, esos son muy intensos, la verdad, cuando uno los tiene,
son muy intensos, nos queda, a veces no hay diferencia, es real, o sea, no hay diferencia con esta realidad. Nos produce una emoción fuerte, fuerte, y es el objetivo de esos sueños. Podemos hablar también de sueños de tipo conscientes, sueños donde nos damos cuenta de que estamos soñando, es decir, nos hacemos conscientes, esto puede ser obviamente en distintos niveles, pero nos damos cuenta de que no estamos en el mundo real, sino simplemente estamos dentro de un sueño. Algunas personas incluso pueden controlar a voluntad Sí, o su propia voluntad, pueden moverse, pueden dirigirse a lugares, otros simplemente tienen la sensación de que están soñando y siguen como una especie de libreto, ¿no? Pero son sueños, o sea, todos o la mayoría en algún momento hemos tenido algún tipo de sueño donde nos hemos dado cuenta que era un sueño, ¿sí? Bueno, tenemos también, podríamos decir, los sueños que están muy relacionados con nuestros deseos, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras pasiones, con nuestras emociones fuertes que hemos tenido en el día o que estamos teniendo, y que después eso se proyecta dentro de los sueños y crea escenarios, crea escenas, crea situaciones íntimamente relacionadas con eso que estamos viviendo dentro de nuestra vida cotidiana. Estos los vamos a explicar también un poquito también. Las pesadillas son un caso de estos tipos, donde bueno, nos encontramos con emociones muy fuertes de terror, de miedo, a veces dadas simplemente por cuestiones digestivas o a veces también por propios estados emocionales y psicológicos. Y después también podríamos citar algunos sueños de tipo mecánicos, rutinarios, a veces uno repite demasiado en el día una tarea, por ejemplo, una persona que está estudiando muchas horas o que está trabajando muchas horas más de las que trabaja y hace algo con mucho esfuerzo, después probablemente se va a dormir y es como que sigue con esa actividad, sigue con sí, esa me acuerdo actividad. cuando yo estudiaba, era adolescente en la universidad, y era tantas horas que metía, que terminé soñando que iba a rendir los finales. Me desperté casi muy angustiado porque había desaprobado en el sueño. Pero seguí, o sea, me dormí y seguí con mi cabeza en la universidad. Exactamente, Era exactamente. terrible. Es que la conciencia que uno tiene aquí después se proyecta allí y uno continúa en mayor o en menor medida consciente, con más control, con menos control, pero seguimos ahí. Lo único que cambia es el cuerpo, la Ujú. conciencia es la misma. Bueno, pasemos a la La siguiente. siguiente plaquita. Eh, sí, hay que darle como 3 veces para que aparezcan las opciones. Sí. No, no, yo lo tengo hecho con otro sistema. Ah, listo, Está perfecto. completa, ya salió completa. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntamos qué son realmente los sueños, ¿no? Hemos hablado de tipos de sueños o de algunas características o de algunas cuestiones muy particulares de tipos de sueños, pero podemos decir que, de acuerdo un poco a lo que la ciencia estudia, de acuerdo a las creencias, a lo que las tradiciones antiguas nos hablan, podríamos hacer una gran clasificación en 3 grandes tipologías. La primera podríamos decir que es de que, esto que decíamos, ¿no? De que existe la creencia principalmente dentro de la ciencia o dentro del común, quizás de las personas, de que los sueños son simplemente proyecciones de nuestro subconsciente y que es simplemente el resultado de la actividad mental mientras nuestro cuerpo duerme. Esa es una de las teorías científicas con las que se trabaja, ¿no es Lo que cierto? pasa es que esto se cae cuando vos vivís algo que se proyecta a un suceso del futuro y eso sucede. O sea, Obviamente esto deja por fuera muchas cosas que no tienen una explicación ujú. posible, ¿no es cierto? Eh, si nos vamos por ahí a lo que son las tradiciones religiosas, las tradiciones antiguas, vamos a encontrar de que se habla de los sueños siempre como de medios a través de los cuales la divinidad le entrega mensajes al soñador, le revela cosas, le entrega mensajes de Dios para él, desde su alma, desde su interior, desde su conciencia, ¿sí? De acuerdo a cómo cada religión expresa estos conceptos, ¿no? Pero se habla de experiencias místicas, experiencias reveladoras que se suceden dentro de ese mundo. Y si nos vamos un poquito más a la parte esotérica de esas religiones, a las auténticas tradiciones esotéricas, vamos a ver de que esa explicación que estas religiones dan se vuelven un poquito más profundas y se enseña de que en realidad estas
experiencias son experiencias dentro de un mundo muy real, Muy real, sí. dentro de un mundo que ya no es el mundo de la mente, sino un mundo paralelo, una dimensión paralela, en el cual nos movemos ya no con nuestro cuerpo físico, porque él queda aquí, sino con otro cuerpo que se escapa junto a nuestra conciencia, como decíamos, y vamos a tener una vida en ese mundo tan real como esta misma, solamente que como estamos dormidos, la percibimos de una manera muy sutil y no tan real como esta, aunque en algunos casos sí la percibimos con mucha realidad, ¿sí? Entonces vamos a profundizar en cada uno de estos, explicándolos un poquito mejor, para que, bueno, todos vayamos teniendo mayor comprensión de esto que estamos diciendo. Pasemos a la siguiente, por favor. A la siguiente plaquita. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de esta primera tipología que decíamos que son estas proyecciones subconscientes que hace nuestra propia mente, nuestro propio inconsciente, nuestro propio subconsciente, y que son el resultado de nuestros propios estados. Es decir, esto que la ciencia investiga no es que sea algo, digamos, que no exista, que no sea real, no, es parte de la realidad de los sueños. Claro, mira, justamente hoy estaba leyendo un artículo sobre psicología, lo que estaba buscando acá, que dice que los psicólogos sugieren que no pensamos, que no pensamos los pensamientos, sino que los recibimos, que vienen de otro lugar que no es el cerebro, como habitualmente se considera. Pero cómo la ciencia va amplificando de a poco el conocimiento que existe algo más. Bien, bueno, nosotros no lo hemos dicho, ¿no? Pero lo comentábamos en la conferencia anterior, representamos a GIACAC, que es una asociación que difunde el conocimiento gnóstico. Todo esto es conocimiento gnóstico, todo esto es gnosis. Y el conocimiento gnóstico, con sus grandes sabios, con sus grandes maestros, siempre dijeron esto que estás expresando. Sí, por eso lo traigo como acotación, porque es algo que nosotros conocemos desde siempre. Exactamente. La gnosis nos explica de que nuestra mente, nuestro cerebro, no es lo mismo que la mente. Hay una diferencia entre cerebro y mente. Y el cerebro simplemente es como si fuese una radio que tenemos en nuestra casa y que recibimos la señal de la mente. Los pensamientos son esa emisión que la mente hace desde otro lugar, que es el mundo mental, y nuestra radio sintoniza esos pensamientos y aparecen en nuestra pantalla mental, digámoslo así, o en nuestra psiquis. Entonces, eso es una realidad y bueno, la verdad que celebramos que la ciencia esté confirmando ya a través de estudios científicos, entiendo, esto que es una realidad muy conocida, digamos, dentro del esoterismo de todos los tiempos prácticamente. Entonces decíamos que estos sueños de tipo subconscientes o estas experiencias donde nosotros nos conectamos mucho con el subconsciente están dadas por nuestros propios estados psicológicos que hemos tenido durante el día. La gnosis nos enseña de que toda persona, todo ser humano, vive dentro de una máquina biológica. Nosotros somos una máquina humana. Esa máquina humana tiene ciertos centros que son los que le permiten coordinar todas las funciones psicofisiológicas de su organismo, es decir, psicológicas y también biológicas o fisiológicas. Estos centros son los que ustedes ven ahí en pantalla: el centro intelectual, el centro motor, el centro instintivo, el centro emocional y el centro sexual. Y en esos centros se producen grandes actividades de tipo psicológica y biológica también. Allí incluso residen y habitan unas entidades que el gnosticismo llama egos o yoes psicológicos, que son aspectos de nuestra propia psiquis que tienen casi, podríamos decir, independencia dentro de nosotros mismos. Sí, el budismo lo llamaba agregados psíquicos. Exactamente. Los egipcios hablaban de los demonios rojos de Set, el cristianismo habla de los pecados capitales, es decir, cada religión le ha dado un nombre a esas entidades que están dentro de nosotros y que muchas veces dominan nuestra propia voluntad. Yo le puse virus psíquico también. Bueno,
Cuando lo explico lo hablo que alimenta. porque se comporta igual que un virus, es muy similar Exactamente, a un virus. exactamente. Sí, 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 así es, Mm. así es. Y estos defectos psicológicos a través de esos centros, bueno, nos llevan muchas veces a todo tipo de desequilibrios emocionales, ¿sí? Y cuando alguno de esos agregados psicológicos nos toma con mucha fuerza, muchas veces terminamos teniendo sueños muy afectados por estos desequilibrios emocionales, instintivos, de tipo sexual, de desgastes motrices, de desequilibrios motrices que podemos hacer. Entonces, lógicamente, cuando uno está muy desequilibrado a este nivel, a un nivel psicofisiológico, uno se va a dormir y proyecta un montón de estas cosas. Entonces, los sueños poco tienen de conscientes y mucho tienen de inconscientes y de cuestiones que tienen que ver con represiones, con estados muy desequilibrados. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir que son estos sueños donde repetimos cosas, donde exageramos cosas que hemos vivido en el día, donde vemos cosas muy feas que nos suceden en los sueños, pero que tienen una íntima relación con lo que estamos viviendo también en nuestro día a día o en nuestros días. A veces es en la semana, a veces es en el mes. Son cosas que están dando vuelta ahí y que cuando encuentran el lugar, ¡pum!, se expresan Por descontrolladamente eso, porque ahí no tenemos control. por eso Jung, Freud le dieron gran importancia a ese mundo, porque ahí estaba, digamos, radicaba gran parte de los problemas que tiene el ser humano, estaba la información de lo que no se veía. Exactamente. Carl Jung, por ejemplo, decía que los sueños, a través de estos incluso sueños tan desequilibrados, nos dan la información que necesitamos para restablecer nuestro estado de salud psicológica. Es decir, Sí, cuando sí. nosotros nos damos cuenta de estos sueños, ellos nos están hablando, nos están diciendo, mira, estás muy desequilibrado en esta parte, porque estás teniendo estos sueños tan desequilibrados, ¿sí?, en ese aspecto. Entonces, nos dan información porque nuestra conciencia siempre intenta ayudarnos a estabilizarnos, a equilibrar. Bueno, a veces hay algunos ejemplos muy claros que probablemente todos hemos tenido. Por ejemplo, una persona que fuma y quiere dejar de fumar y deja de fumar. Lo que sucede normalmente es que la persona cuando se va a dormir sueña que fuma. O una persona que está haciendo dieta, se está cuidando las comidas, deja de comer lo que le gusta. ¿Qué pasa cuando se va a dormir? Bueno, sueña que come eso que más quiere o que más le gusta. O sea, pudo dominar en el aspecto material físico, reprimió ese ego de alguna manera, pero el ego está vivo en la parte interna. Exactamente. Como uno todavía no tiene conciencia clara en ese mundo, bueno, el ego se aprovecha de eso y hace un poco lo que quiere. Claro, que después a veces se transforma, la ansiedad del cigarrillo se va por la comida, o el tema de la dieta se va por la energía esa, se va por otro lado. Entonces es como que el ego sigue vivo. Exactamente, exactamente. Y así pasa con los distintos centros, ¿no? Con cuestiones que nos afectan en los distintos Sí, centros. los centros son como la guarida que decimos nosotros del ego, diferentes Es aspectos donde del ego. son las bodegas energéticas de nuestro Sí, cuerpo, sí, donde el ego que el ego se capta. alimenta. Ujú. Bueno, podemos pasar, si quieren, Sí, a la a siguiente la segunda pregunta. tipología o a la segunda clasificación. Revelaciones, mensaje de nuestra conciencia sería. Exactamente. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Donde esto es lo que encontramos en muchas de los libros sagrados, principalmente, de las antiguas tradiciones, donde se nos habla de que realmente existen una serie de experiencias a través de las cuales nos dan cierta información, nos ayudan a encontrar, es decir, nos revelan algo que nuestra conciencia, que nuestra alma quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Y esas experiencias que tienen una serie de características muy particulares, se viven como muy reales, tienen colores muy fuertes, muy vívidos, tienen una luz especial y tienen también normalmente una formulación de tipo dramática, es decir, es una historia que se nos cuenta, es algo que tiene cierto sentido
muy simbólico, ¿sí? Pero tiene una correlación. Los sueños anteriores muchas veces son totalmente desconexos, incoherentes, no tienen una lógica, simplemente es un bombardeo de la psiquis. Esto tiene una narración, tiene una historia, tiene una formulación dramática, como decía. Y nos dejan, lógicamente, una sensación muy especial, una sensación con la cual nosotros nos levantamos y la sentimos, ¿no? O sea, eso imprimió en nuestra alma, en nuestra conciencia, algo. A veces no entendemos qué es, a veces no siempre tenemos la claridad para interpretar correctamente eso, ¿sí? Pero esa sensación siempre queda. Si la persona tiene un poco de conciencia o se va entrenando en la interpretación de los sueños, es muy probable que vaya teniendo la capacidad de interpretar con claridad este tipo de sueños, porque los símbolos son un lenguaje y en la medida que uno va aprendiendo ese lenguaje de los símbolos, va teniendo también la capacidad de interpretarlos. ¿Sí? Claro, por ejemplo, si uno sueña que se es atacado por una víbora, por un perro, que siente que se te puede estar ahogando en el océano, que Exactamente. esos tipos de experiencias que son fuera de lo común, digamos. Exactamente. Hay personas o hay veces que uno se encuentra con personas, con nuestros padres, Ujú. con un amigo, con una persona con la cual o con una autoridad de tipo religiosa, espiritual, que nos dice algo, o una persona que uno estima mucho, que nos da un consejo, que nos vemos en una situación, en una circunstancia, nos vemos en un lugar, nos vemos en un ambiente donde hay paz, donde hay armonía, o donde no nos sentimos bien, o donde hay agua, donde hay una brisa, donde hay calor, donde hay... Es decir, todos esos elementos que acompañan a la experiencia nos dan información. Son Claro, parte de la que experiencia. generalmente tiene una relación directa con lo que nos está pasando acá, en el mundo físico, digamos, al día siguiente. Porque por ahí yo estoy haciendo un negocio, me estoy separando, empecé un nuevo trabajo, y Exactamente. viene Todo tiene que un ver, sueño especial que tiene una relación directa con ese proceso. exactamente. Todo tiene que ver con una orientación que nos están Ujú. dando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a citar algunos de estos sueños. El sueño, por ejemplo, que tuvo José, ¿sí? O que José ayudó a develar al faraón sobre ese famoso sueño que el faraón egipcio tuvo De la sobre sequía. las 7 vacas gordas y las Ujú. 7 vacas flacas, las 7 espigas, digamos, Que- grandes y las 7 espigas delgadas. Es uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos a encontrar muchos. En el libro de Daniel, en el libro de José, hay muchas de estas experiencias. Bueno, Pero continuemos tenía que ver con un haciendo. evento real, a eso voy. Ese evento tenía Claro, que ver con un contexto real que se estaba viviendo. exactamente, es una Mm, revelación una para algo revelación. que probablemente se venga. Exactamente. La siguiente imagen. Pasemos a la siguiente. Sí. ¿Cómo estamos con el tiempo, Bien, Máximo? bien, tranquilo. Vamos. ¿Cuánto nos 38 queda? minutos, más o Ok, menos, 28 minutos. ok, perfecto. Un Bueno, universo nuevo. lo otro que decíamos es que, si bien las religiones nos le dan este sentido revelador eh, a estas experiencias oníricas, a estos sueños, también, es decir, toda auténtica religión, toda auténtica tradición, se dice que existen grandes 7 religiones en el mundo y distintas escuelas, sectas, eh, variaciones, ramas o ramificaciones. Eh, Todas esas auténticas tradiciones siempre se han expresado en dos grandes, o han tenido dos grandes expresiones, la esotérica y la exotérica. La religión, eh, hablemos por ejemplo del cristianismo, hablemos del islam, hablemos del hinduismo, hablemos del judaísmo, hablemos del budismo y las otras, ¿sí? Todas ellas, y podríamos citar
las antiguas religiones egipcias incluso, todas las antiguas tradiciones, siempre tuvieron como distintos niveles de enseñanza para los hombres. Los primeros niveles son... Como pasa en la escuela, o sea, en el Estado. Exactamente. Es lo mismo. Necesita educar a un niño, primero lo lleva a aprender las cosas más básicas, hasta que el niño va aprendiendo, ¿no es cierto?, eso básico y va estando preparado para aprender. Y la explicación es básica a ese nivel. Exacto. Uh-huh. Entonces, todas estas auténticas tradiciones y religiones siempre tuvieron un círculo esotérico, un círculo profundo, un círculo interno, porque la palabra esotérico significa eso, interno. Entonces, ese círculo interno ya iba recibiendo a las personas que estaban ya un poquito más maduras espiritualmente. Nosotros hablábamos en una pasada transmisión de las escuelas de misterios. Las escuelas de misterio precisamente son estos círculos esotéricos de esas auténticas tradiciones. Y en esas escuelas de misterios o en estos círculos esotéricos ya se le puede hablar a la persona con más precisión, con más profundidad, con más claridad, porque es una persona que ya tiene cierto dominio, cierta capacidad de comprensión, ya ha pasado ciertas cosas, ya entiende ciertos fenómenos propios de lo que es el mundo espiritual. Entonces va teniendo una madurez que le permite estar preparado para recibir otras enseñanzas. Entonces, dentro de esas enseñanzas, encontramos de que se enseña con mucha claridad de que el mundo en el que vivimos es un mundo mucho más profundo de lo que simplemente se enseña. A veces, por ejemplo, no sé, en el cristianismo se habla del cielo, del infierno y de la tierra, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos esas tres regiones. Pero, por ejemplo, Dante Alighieri dice que no existe un cielo, sino que existen 9 cielos. Y no solamente existe un infierno, sino que existen 9 círculos infernales. ¿Sí? Claro, es como en la escuela, hago referencia a la escuela para entenderlo, porque a nosotros en la primaria nos enseñaban que existían los números positivos, el 1, el 2, el 3, pero después más avanzando nos dicen que entre esos números hay más números, que está el 1,0, el 1, o sea, y después nos dicen que existen los números negativos para el otro lado. Entonces es como que son niveles de enseñanza. Exactamente, exactamente. Entonces decíamos que esto que menciona Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, está citado incluso en la misma Biblia. Por ejemplo, podemos buscar en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, vamos a encontrar un versículo que dice que una persona, no recuerdo quién en este caso, profeta o alguien, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Sí? Pero bueno, uno pensaba que había un solo cielo, ¿no? Bueno, Jesús decía, el mundo de mi Padre se compone de muchas habitaciones. Exactamente, Uh-huh. así es. Incluso cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en plural. los cielos, no en el cielo, Uh-huh. porque los cielos son muchos. ¿Sí? Y esto en la teología se conoce, pero también lo explica con mucha claridad otras religiones. Por ejemplo, el hinduismo habla de los dvipas, los mayas hablaban de los 13 cielos, los hebreos hablan también de 13 regiones, representadas en los 10 sefirotes y en las 3 regiones internas del absoluto o de la In. De la Insof, sí. Exactamente. Es decir, esta información es algo muy conocido por todas las antiguas tradiciones y nos indica de que la realidad, tal cual nosotros la percibimos, no es. Hay muchas cosas que nosotros no vemos. Nosotros vemos a una persona, pero no vemos a la persona realmente como es. Claro, nuestros ojos perciben menos del 5% de lo que existe, de la luz visible, o sea, ya es una realidad. Exactamente. Es hasta una realidad física. Física, incluso las cámaras infrarrojas nos muestran las cosas que están apareciendo en las casas y se ven en otros planos que el ojo no percibe. No lo registra. Claro. Exactamente. Sucede con lo auditivo también. Y Todo, sucede con todo. el resto Sí, sí. de los sentidos. Exactamente. Entonces,
podemos decir de que el universo tiene distintas regiones. Y la ciencia no desconoce esto. Ya Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, él hablaba de la existencia de una cuarta dimensión, a la que él llamó el tiempo. Y la verdad que no estaba nada equivocado, porque incluso las tradiciones auténticas hablan de la cuarta dimensión como el tiempo. Pero también han aparecido últimamente algunas otras teorías, como por ejemplo la teoría de cuerdas, que ya nos habla de 13 dimensiones, es decir, el mismo número de dimensiones del que se nos habla en el resto de las antiguas tradiciones. Es decir, la ciencia poco a poco se va acercando a esa verdad que muchas veces las antiguas tradiciones la tuvieron y la expresaron lógicamente de una forma particular, velada, porque así es necesario para que se dé ese proceso que mencionamos. Entonces, tenía que ocurrir así porque si no el hombre como profana todo, decían los antiguos maestros que dejaron el conocimiento en el arte, en la filosofía, en el juego, como el ajedrez, etcétera. Y el conocimiento está ahí, pero si no estuviera así simbólicamente transmitido, se profanaría, como se profanó los textos grandes como la Biblia, etcétera. Bueno, ese es otro tema y es parte precisamente de esto que estamos hablando. Es decir, hay dos grandes realidades, una pedagógica, pero la otra también de que así como hay una serie de fuerzas, de maestros, de entidades espirituales que buscan que el ser humano se desarrolle conscientemente, lógicamente, como es apenas natural y hasta necesario, existe la contraparte. Esa otra contraparte, bueno, hace sus jugadas también, como lo hace esa contraparte blanca, digámoslo así. Eso es así. Bueno, pasemos, si te parece, a la próxima. Aquí vamos a ver la quinta dimensión. La quinta dimensión, porque es ese mundo donde vamos cuando dormimos. Esa quinta dimensión es lo que está obviamente más allá de la cuarta dimensión. Si la cuarta dimensión es el tiempo, la quinta dimensión es la eternidad, donde ya el tiempo no existe, o el tiempo es parte de algo que se puede manejar dentro de ese mundo. Es elástico. Exactamente. Esa dimensión se la llama el mundo astral. Así la conocemos nosotros. También se la denomina el mundo de los vivos y de los muertos, porque allí nos encontramos los vivos con los muertos, como decíamos. Sí, el más allá. Exactamente, el famoso más allá. En la cábala hebrea se habla del Sefirot Hod, ¿sí? Y la Biblia lo cita como el tercer cielo. Ese es el mundo astral, la quinta dimensión, y a donde fue arrebatado este personaje que mencionamos. Es un mundo muy similar al mundo físico, pero también con sus características. Por ejemplo, en ese mundo nosotros podemos levitar, podemos flotar. ¿Quién no se ha soñado alguna vez que da un salto y da un salto largo? ¿O quién no se ha soñado alguna vez volando? Es decir, eso es parte de las leyes que rigen esa dimensión, ese mundo. Y como decíamos, nosotros en ese mundo no nos movemos con un cuerpo imaginario, no. Nos movemos con un cuerpo real, tan real como este cuerpo físico. El cuerpo físico lógicamente queda en este mundo, ¿sí?, durmiendo, pero nosotros tenemos otros cuerpos. En el curso que vamos desarrollando, obviamente vamos explicando todos estos aspectos. Hablábamos de los centros, de los yoes, de los centros, bueno, no mencionamos los centros superiores, que era lo anterior, se nos pasó eso, pero hablamos de todo esto para poder ir entendiendo esto que es una ciencia, y que es una ciencia que nos va a permitir entender realmente este mundo en el que vivimos. Aunque siga siendo un mundo muy misterioso, vamos a ir teniendo las herramientas para poder irnos convirtiendo en investigadores más conscientes de nuestra realidad, que es profunda. Lo que sucede es que somos parte de ese mundo, que no es que algo que no nos sucede. Vamos a soñar, vamos a tener estas vivencias y no tenemos el control. La única diferencia es que aprendiendo vamos a empezar a conocer ese lugar. Exactamente. Entonces, en ese mundo nosotros ya nos movemos con otro cuerpo. Ahora,
¿Cómo se da ese paso, ¿no es cierto?, de una dimensión a otra dimensión? Porque esto suena como casi a fantasía, a cuestión fantástica, ¿no es cierto? Entonces, pasemos a la siguiente. La siguiente. Bueno, Ya está. decíamos, ¿cómo es que se sucede o cómo es que nosotros penetramos en una dimensión desconocida? ¿Cómo es que nos metemos en ese más allá? ¿Sí? Bueno, eso se da por un funcionalismo muy natural de nuestro organismo y de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia conciencia y de nuestra propia psique. Nosotros todas las noches, ¿sí?, cuando vamos a dormir, a acostar, nos relajamos, empieza a aparecer en nosotros esa somnolencia, ese adormecimiento, y empezamos a dormirnos, por decirlo de alguna manera. En ese momento aparece algo que Freud llamaba los sueños fronterizos. Los sueños fronterizos son como una especie de... Es un presueño, es el momento que uno aparece con las imágenes. ¿A ese momento te referís? sí, es un bombardeo que hace nuestra psiquis, Sí, sí. que hace, en lo que uno entiende es el mismo yo, el mismo subconsciente. Que es como, es decir, si uno está atento, lo percibe. Sí. No es sencillo darse cuenta, pero si los que nos escuchan empiezan a poner la atención al momento de adormecerse, van a ver que hay un momento donde uno se va relajando, se va adormeciendo y empieza a aparecer como un bombardeo de imágenes, como si uno estuviese cambiando un televisor, Sí, sí. haciendo zapping a mucha velocidad, ¿sí? Y lo que vamos a ver son imágenes, pero es un bombardeo de imágenes tremendo. Que aparece mucho también en una etapa de la meditación al principio, que como uno se desconecta de la parte física más, se mete en ese mundo y la mente empieza a disparar. Exactamente. Ujú. Eso que sucede es un proceso que el subconsciente dispara para tomar control, para adormecer completamente la conciencia Sí, de la sí. persona, Como anestesia. anestesiarlo y tomar Sí. control y hacer lo que el ego, el yo, el inconsciente quiere hacer, que es hacer todo lo que, bueno, no le permitimos hacer aquí. ¿Sí? Entonces, cuando eso se sucede, si nosotros nos mantenemos conscientes, ¿sí?, que lo podemos hacer, obviamente hay que practicarlo, viene el segundo fenómeno que se da como parte de este proceso de separación y de desdoblamiento hacia la quinta dimensión, que es el desdoblamiento en sí. Ese desdoblamiento se llama desdoblamiento astral, es un proceso muy natural que se da con nuestro cuerpo, estemos conscientes o no estemos conscientes, hayamos sido dormidos por ese bombardeo psicológico o nos mantengamos despiertos, indistintamente, cuando nosotros producimos ese adormecimiento, se produce el desdoblamiento. Ese desdoblamiento, lo que sucede, lo que se hace es que la conciencia que está en nuestro cuerpo físico, ¿sí?, abandona el cuerpo físico y toma control de lo que es el cuerpo astral, que es otro cuerpo que está en otra dimensión, en otra parte de esta realidad. Y ese cuerpo astral que está integrado al cuerpo físico, porque esas dimensiones se penetran y se compenetran sin confundirse, se sale, se despega del cuerpo físico. Este fenómeno es un fenómeno, como dijimos, muy natural que todos vivimos todas las noches. Probablemente alguno, o sea, ¿quién no ha sentido en algún momento en el que se estaba durmiendo que se cayó? Se cayó. Sí, sí, es muy común. Eso es muy común, ¿no es cierto? Bueno, la persona se despierta y dice, soñé que me caía, ¿sí? Bueno, ese caerse de golpe, ¿sí?, no es un sueño, es una realidad. Nosotros nos estábamos despegando, ¿sí?, con ese cuerpo astral, nos estábamos desdoblando y algo sucedió en el ambiente físico o en el ambiente interno que interrumpió ese proceso natural y al interrumpirse el cuerpo
resuelve eso naturalmente. ¿Qué hace? Pum, integra de vuelta el físico con el astral. Sí, generalmente la persona se asusta porque en el momento que se desprende, al no sentir el peso del físico, uno siente esa sensación de caída y se asusta, y entonces vuelve el cuerpo a unirse con el cuerpo físico. Y es como una caída porque el astral se estaba elevando, Sí. pum, ¿no es cierto? Y te Y lo asustás. sentimos como algo muy real porque realmente es algo muy real. Entonces, si no sucede esa alteración, el desdoblamiento se produce naturalmente todas las noches. Igual de uno se duerme y después el cuerpo va a salir solo. Exactamente. Y lo que sucede normalmente es que nosotros salimos a ese mundo con ese cuerpo astral, pero totalmente dormidos, totalmente inconscientes. Entonces, vivimos en ese mundo de la quinta dimensión, en ese mundo astral, en ese mundo de los vivos y de los muertos, en ese más allá, ¿sí? Totalmente dormidos, totalmente inconscientes, como si uno hubiese un sonámbulo en este mundo físico, ¿sí? De la misma manera, andamos nosotros allá. Entonces un sonámbulo acá camina, se mueve, hasta habla, dice cosas, ve cosas, pero no está conectado con la realidad de este mundo físico. Si uno habla con un sonámbulo, el sonámbulo nos responde incoherencias. Ve cosas que no están acá, pero se mueve con su cuerpo acá. Ese fenómeno que se da es exactamente el mismo fenómeno que sucede con nosotros en el mundo astral, ¿sí? Y por eso nuestros sueños tienen mucho de inconsciente, tienen mucho de proyecciones inconscientes y una parte de realidad, ¿sí? Entonces, eso se sucede por el estado en el que nosotros salimos. Ahora, la gnosis nos dice que nosotros tenemos que aprender a desdoblarnos conscientemente y a aprovechar ese mundo que es parte de nuestra realidad y que además es un mundo de tipo superior. Un mundo donde podemos realmente, si sabemos hacerlo, dirigirnos a lugares maravillosos. Bueno, hay muchos artistas de la música, del arte, en general, que han traído recuerdos de sus sueños y lo han proyectado acá en sus obras. Exactamente. El mismo Beethoven, por ejemplo, decía que escuchaba la música, que esa música la traía de ese mundo interior. La música de las esferas. La música de las esferas de la cual hablaba Pitágoras, por ejemplo. Si nosotros aprendemos a movernos conscientemente en cuerpo astral, podemos incluso comunicarnos, como decíamos, hasta con nuestros seres queridos que han partido. Podemos incluso llamar a las divinidades, porque es en los sueños donde se dan esos encuentros, muchas veces, de los hombres con los dioses, de los hombres con los ángeles, de los hombres con Dios. Sí, de acuerdo, digamos, los permisos y grado de conciencia que tengamos en la vida, nos dan acceso a determinados niveles de información, a nuestros registros acásicos naturales, bueno, y a experiencias internas. Exactamente, podemos conocer ciertos templos de sabiduría, ciertos lugares mágicos, ¿sí?, que existen en ese mundo porque es un lugar lleno de magia y lleno de profunda sabiduría. Me acuerdo de una experiencia que tuvo Carl Jung, que la cuenta, que él se dobló espontáneamente y salió del planeta y vio templos flotando en el espacio. Él relató ese tipo de experiencia. Exactamente. Eso es así. Y eso es una realidad que obviamente puede parecer fantasiosa, puede parecer, no sé, muy imaginativa, pero la gnosis siempre es muy clara en ese sentido. La gnosis no es un conocimiento para uno simplemente creer, sino que nos da las herramientas para que uno pueda realmente comprobar esto que se enseña. En base a esto se han hecho investigaciones científicas, se han propuesto dejar, por ejemplo, un caso que los científicos hicieron, dejar un auto estacionado en determinado lugar de una ciudad y pedirle a todas estas personas que se desdoblan espontáneamente y tienen su experiencia ya, que digan dónde estaba el auto, de qué color y qué marca era. Y ponían ellos 50 personas a buscar en base a esta experiencia y bueno, sacaban estadísticas, demostraban que esto era real, porque la mayoría venía contándote dónde estaba el auto y hasta la patente. Exactamente. La ciencia avanzó mucho en la Guerra Fría, la ciencia de tipo metafísica, esotérica,
Desgraciadamente después, no sé por qué, pero se decidieron detener muchos de los experimentos científicos relacionados a todo esto, pero probablemente se hayan seguido haciendo y no nos lo cuentan. Nada. Digamos, lo que pasa es que en la ciencia hay dos mundos, está el mundo oficial y el mundo no oficial, de aquellos psicólogos, médicos, científicos, que tenemos una visión más completa del todo, y hay centros de investigaciones de clarividentes que investigan los satélites y hacen investigaciones de ese tipo, buscan personas desaparecidas en Estados Unidos a través de la policía, los asisten, los clarividentes. Entonces existe, digamos, un marco que no están aceptados oficialmente, que no te lo van a explicar en la universidad acá, en Mar del Plata, estas cosas. Pero dentro de ese campo existe científico, incluso gente de la NASA, que acepta todo esto y lo ve como una realidad. Exactamente. Mm. Así es, vos conoces bastante de eso, te movés dentro de un ámbito científico, tenés el conocimiento de las dos cosas y podés tener esa capacidad de discernir esto, que bueno, al resto por ahí no se lo muestran, no se lo cuentan, y bueno, la mayoría de las personas cree que la ciencia desconoce muchas de estas cosas. Bueno, como decíamos, el conocimiento gnóstico es un conocimiento, por definición, eminentemente práctico. La gnosis no es una escuela de teorías, la gnosis es una escuela para experimentar, para comprobar, para verificar, y donde lo que se nos enseña uno puede comprobarlo. Y es por eso que nosotros hemos traído, ya para finalizar la presentación del día de hoy, una práctica para que todos, ojalá, puedan hacerla y puedan ponerla en práctica y puedan empezar ya, si así lo quieren, a tener sus experiencias conscientes en el mundo astral. La siguiente imagen sería. Exactamente. La práctica es muy sencilla, es muy simple. Nosotros la llamamos clave de sol, porque esa palabra sol son las siglas de tres palabras, sujeto, objeto y lugar, donde la clave consiste en hacer algo muy simple. Para la teleaudiencia hay un pequeño error de tipeo, dice objeto dos veces. La última sería lugar. Perdón, ahí No, no inconveniente. Yo tampoco lo vi, recién lo veo. La primera es sujeto, Sí. nos preguntamos ¿quién soy? Uno se hace simplemente esa pregunta, dice, bueno, ¿quién soy? Fernando. Segunda pregunta, objeto, es decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces, trato de observar lo que estoy haciendo. En este caso, por ejemplo, estoy dialogando con Maxi, estamos saliendo en este programa de radio, estoy hablando, es decir, uno observa, se hace consciente de lo que está haciendo. Primero, ¿de quién es? Porque normalmente uno está olvidado de sí mismo. Entonces, lo primero es ubicarnos, traernos acá. ¿Quién soy? Fernando. Mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, me hago consciente de lo que estoy haciendo. Me hago consciente de lo que estoy diciendo. Si estoy manejando, me hago consciente de que estoy manejando. Observo, veo las calles. ¿Sí? Y tercero, si estoy trabajando, si estoy cocinando, si estoy caminando, si estoy corriendo, si estoy en el gimnasio, lo que cada uno esté haciendo, tiene que hacerse consciente de eso que está haciendo. Traerse conciencia. Generalmente uno te escucharía y diría, ¿qué me está diciendo Fernández? Yo soy consciente de todo lo que hago todo el día. Y uno a veces sale en el auto, yo recorro como 20 kilómetros hacia la ciudad para ir a trabajar, y muchas veces en ese lapso es como que uno pierde la memoria, que queda en automático, y haces parte del viaje y no llegaste y no sabes cómo llegaste. Y uno no fue consciente de todo un trayecto o de algo que estaba haciendo y se olvidó. Exactamente. Uh-huh. Así es una realidad. Estamos con los ojos abiertos, Claro. pero estamos en el fondo profundamente dormidos. Dormido. Uh-huh. O que estamos cruzando la calle pensando en cualquier cosa, está el cuerpo físico cruzando la calle, nuestra cabeza puede estar en un problema que dejamos o una preocupación que nos tiene atado y no reaccionamos hasta que el auto lo tenemos encima y nos toca la bocina. Exactamente. Nos sorprende y pum, nos damos cuenta que estamos... Ahí como que nos trae a nosotros. Exactamente. En el mejor de los casos, de que frene, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, si no, no nos vamos a enterar. Bueno,
Pero bueno, esto es Estamos hablando que de cosas que le suceden a todo el todo mundo, el ¿no? tiempo sucede y creemos que estamos despiertos. En realidad, cuando uno empieza estas prácticas que nos son de los maestros, que nos entregan los maestros a través de la historia, lo que hacen es poner la conciencia donde estamos. Exactamente. Y el último paso, es decir, primero, quién soy, sujeto, después, qué estoy haciendo, objeto. Y lo tercero, que ahí salió mal, es el lugar. El lugar de objeto que dice ahí es lugar. Y la pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Sí? El lugar en el que estoy. Trato de hacerme consciente del lugar en el que estoy. Lo observo, lo analizo, veo qué cosas hay. Es decir, trato de hacerme plenamente consciente de este momento, de este instante, de mi persona, de lo que estoy haciendo y de dónde estoy. Esta práctica es muy simple. Perdón, Fer, a veces nos pasa que vamos caminando y el otro día alguien me pregunta, che, ¿y ese cartel estaba? Pero pasamos todos los días por el lugar, pero el cartel existe desde siempre, nunca lo había visto la persona, por ejemplo. Entonces uno está totalmente tan dormido que no tiene conciencia ni el lugar donde está. Exactamente. Eso es. No ve, como decís vos, no ve el todo. Uno camina, como está dispersado mentalmente, el cuerpo camina como un robot, pero uno está totalmente dispersado. Entonces en ese camino se pierde todo lo real. Y la persona que empieza a hacer esta práctica se va a dar cuenta precisamente de eso. Ujú. Por eso es tan útil, no solamente para lo que estamos dándola, que es, ahora lo vamos a comentar, que es para salir en astral, sino también para todo en la vida. El que aprenda a hacer esta práctica no va a querer dejar de hacerla. El que se dé cuenta de los beneficios que esta práctica tiene porque la hace, ¿sí? Va a tratar de sostenerla todo lo que pueda. Cuando nosotros nos preguntamos dónde estoy y hacemos ese análisis, después de haber hecho las otras preguntas, tenemos que preguntarnos también, ¿sí?, si estoy en el mundo físico o si estoy en el mundo astral. Solamente agregar eso a lo que hemos dicho y tratar de discernir. Porque en el mundo astral todo es como diferente, todo es particular. En el momento que uno hace estas preguntas en el mundo físico y las hace no una vez, no hay que hacerlas solamente una vez, tenemos que hacerlas muchas veces en el día. Mientras más veces la hagamos en el día, más vamos a irnos acostumbrando a hacerla. Y mientras más nos acostumbremos a hacerla, inevitablemente va a llegar un momento que la vamos a hacer en el mundo astral. Y cuando la hagamos en uno de nuestros sueños, en el mundo astral, y nos hagamos esa pregunta, y observemos el lugar, ya solo nos vamos a dar cuenta dónde estamos. De que no estamos en el mundo físico, sino que estamos en el mundo astral. Porque los sueños que uno tiene siempre son en lugares que nos parecen familiares, pero no son nada familiares. Son distintos, son diferentes. Hablamos con personas que quizás ni conocemos, o que están muertas, como decíamos, o que están lejanas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, es decir, la clave de esto, esta clave de sol, para que nos funcione, tenemos que repetirla. Yo les diría mínimo 15 veces, 20 veces al día, todos los días. Propongámonoslo hacerlo durante una semana, durante 2 semanas, ¿sí? No nos cuesta nada porque nadie se tiene que enterar que yo estoy haciendo esto, ¿no? O sea, uno no tiene que preguntarse quién soy verbalmente, no, todo eso es mental. Nadie se tiene que dar cuenta que yo me estoy haciendo estas preguntas. Porque uno lo hace naturalmente y se vuelve consciente del momento. Entonces, si yo la hago, no sé, 4 veces a la mañana, 4 veces a la tarde, 4 veces a la noche, bueno, yo la estoy haciendo 12 veces. ¿Sí? Y si la hacemos un poquito más, mejor. Y mientras yo más lo haga, más consciente voy a estar acá y más posibilidades y factibilidad voy a tener de hacerlo simplemente
vamos a decirlo así, por una mecanicidad, aunque no es tanto por una mecanicidad, sino que es más bien por un acto consciente, lo vamos a hacer en el mundo astral. Y cuando lo hacemos en el mundo astral, listo. Despertamos en el mundo astral. Nos vamos a despertar dentro de un sueño. Sí, pasamos como decíamos, eso nos ayuda a traer la conciencia acá, y en el sueño pasa lo mismo. Nos trae la conciencia y es como que uno se despierta del sueño. Exactamente. Y ahí tenemos que tratar de tomar control del sueño. Sí. ¿Sí? Tratar de movernos conscientemente, tratar de sostener la conciencia, porque uno las primeras veces le va a pasar de que dura muy poquito consciente. Sí, nada, son milésimas de segundos, sí. Pero ya hay un shock de conciencia ahí. Ya eso es, para la persona es muy fuerte. Hay un choque y rápidamente empiezan a aparecer eventos que van a tratar de dormirnos. Porque así es. Entonces uno tiene que decir, bueno, no, tengo que estar consciente. Y me mantengo lo más consciente posible. Si nos dormimos, bueno, nos dormimos. A veces pasa que nos da emoción de darnos cuenta que estamos conscientes y ¡pum!, nos levantamos. Eso también sucede. Pero no importa, todo eso es parte del aprendizaje. Y es parte del proceso de cada vez irlo haciendo mejor y aprendiéndolo a hacer. Quien aprende a dominar esta técnica empieza a despertar en el mundo físico y también empieza a despertar en el mundo astral. Y eso es algo, eso podemos decir, es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Por eso lo traemos, por eso lo recomendamos y ojalá puedan cada uno de ustedes aplicarlo. Siempre, obviamente, lo decimos, esto es una pequeña muestra de lo que es el conocimiento gnóstico. La gnosis nos enseña toda una didáctica y una pedagogía de autoconocimiento profundo. Tenemos que conocer, como dijimos, las leyes, la ciencia que nos rige, de qué estamos hechos, qué cosas hay dentro nuestro, cómo debemos trabajar eso que está dentro. Y esto obviamente es una partecita de ese mundo maravilloso que es el autoconocimiento y que los invitamos a todos los que quieran inscribirse en nuestras sedes, a nuestros cursos presenciales o a nuestros cursos online, que visiten la página de gnosisargentina.org.ar. También nos encuentran en las redes sociales, Gnosis Argentina, en Facebook y en Instagram. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación, por la sencillez, porque sabemos que estos temas son muy complejos, de muchas horas de enseñanza. Así que bueno, te damos las gracias por participar de nuevo en el programa y bueno, a todos los que nos han acompañado durante esta hora, nos pueden seguir en las redes sociales como lo dice Fernando, también de Radio Búnker de Santa Clara del Mar, que estamos en vivo en este momento en YouTube, en Facebook también. Bueno, gracias a nuestro operador y bueno, saludos a toda la teleaudiencia y la radio que nos están escuchando. Muchas gracias, Fernando, nuevamente. Bueno, espero verte en algún otro programa. Gracias, Maxi. Gracias por la invitación y quedamos aquí pendientes para cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.